tal a todos? Vamos a revisar ahora en este video un método que se le conoce como Quinn-McCluskey. Es otro método de simplificación, pero en lugar de utilizar un método gráfico matricial como mapas de Karnoff, ahora este método es tabular. Este método es el más recomendable para implementarlo en un algoritmo computacional. Mapas de Karnoff suele ser más lento computacionalmente hablando. Sin embargo, pues si los desarrollamos a mano, todo excelente, ¿no? Pero computacionalmente hablando, es más fácil este método de implementar para la computadora que está recorriendo una matriz, como lo es el mapa de Carnot. Entonces, Quinn-McCluskey también se utiliza ese concepto de que cambie uno. El que cambie uno, pues se va, ¿no? Que es lo que normalmente hemos estado diciendo. Y bueno, ahora vamos a hablar de un término que se llaman implicantes primos. Estos implicantes primos van a ser los términos que pues técnicamente ya no se pueden reducir, ¿sí? A eso se le van a conocer como implicantes primos. Entonces, vamos a ver un ejemplo, cómo se podría desarrollar una simplificación por ahora de todos estos min términos. En la tabla de verdad, pues tenemos el min término 0, el 1, el 2, el 5. O sea, digamos que he identificado que en la tabla de verdad, por ejemplo, cuando tenemos, sigue siendo de 4 variables, A, B, C y D, la salida, por ejemplo, dice que hay un 1 en el término 0. Eso significa que en la combinación 0, 0, 0 hay un 1. También en la combinación 0, 0, 0, 1 también hay un 1. En la combinación 0, 0, 1, 0 también, pero de ahí hasta las 5, las 6, las 7 y así sucesivamente. Entonces voy a borrar eso porque voy a requerir de todo este espacio para explicarles el método. Es un poco largo, pero no es complicado. Solamente necesitarían revisar el video de manera pausada, yo creo, para que lo puedan ir identificando. Entonces, vamos a poner pues los min términos como tal, pero pues vamos a ir identificando pues cómo cambian entre sí y todo a manera tabular. Entonces, por ejemplo, voy a poner el primer min término que es el 0, 0, 0. ¿Qué significa, por ejemplo, si yo pongo el 0, 0, 0, 0 y le puse aquí una raya? Ese es min término número, el 0, ¿sí? Le voy a poner aquí que es el min término número 0. Y esta es la combinación A, B, C, D, ¿sí? Entonces, ¿por qué puse una raya aquí? Porque si se fijan, vamos a ir revisando, voy a ir agrupando los min términos que tengan 0 unos, unos, o sea, un solo uno, dos unos, tres unos. Entonces voy agrupando, por ejemplo, los min términos que tengan 0 unos, el único que hay es este. Y de hecho sí. Bueno, vamos a ver, el min término 0, el 1, sí, es 0, 0, 0, 1. Yo lo voy a agrupar ahorita en el grupo 1 porque este número solamente tiene un 1. El 2 también, de hecho, el 2 también se puede representar como pues 0, 0, 1, 0. Pero si se fijan el 5 yo ya no puedo representarlo con un 1 nada más, prendido en alguna de estas posiciones, porque el 1, por ejemplo, tendría que ser pues dos unos encendidos. Entonces, voy a ver el 6 también, el 7, pero el 8, por ejemplo, el 8 sí lo puedo ubicar aquí. Es 1, 0, 0, 0. Entonces, eso es básicamente lo que ahorita voy a decir, ¿no? Que básicamente ahorita estoy agrupando
los min términos con 0 unos, los min términos con un solo uno. Vámonos con el grupo número 2, que serían agrupar los min términos que ahora sí tengan dos unos encendidos. ¿Quién sería? Bueno, pues el 5 es el primero que podría identificar. Y el 5, pues sabemos que se escribe 0, 1, 0, 1. El 6 también, ese sería el 5, pues el 6 sería entonces 4, 5, 6, ajá, 0. También, bueno, el 7 se tiene que escribir con 3 unos, el 8 ya lo pusimos, el 9 sí se puede escribir. ¿Por qué? Porque este 1 es 8, 0, 0, 1, pues eso ya es 9. Y finalmente de aquí el 14 no, eso sí tiene varios unos, pero el 10 efectivamente sí lo puedo escribir con dos unos. Es 8, 0 y 1, 0, ¿verdad? Entonces 8 y 2, pues 10. Entonces de ahí tengo pues ya mi tercer grupo, que es el grupo número 2, así le voy a llamar. Entonces grupo 0, grupo 1, grupo 2. Y finalmente voy a tener el grupo número 3, que son los min términos que me quedan con 3 unos. Por ejemplo, es el 7, es el que me quedaba pendiente. El 7 se escribe, por ejemplo, 1, 0, 1, 1, ¿no? Entonces es 4, 5, 6, 7. Y el final, el 14 recuerden que se escribe 1, 1, 0, ¿sí? 8 más 4 más 2 debe de ser 14. Entonces, de esta manera, voy a mover un poquito la, las, las líneas para que cuadren. Denme un momento. Muy bien, entonces he dividido los grupos con estas líneas para poderlos separar. Y bien, entonces el método Wayne-McCluskey primero dice, bueno, agrúpame los min términos, todos los que tengan 0 unos, son todos los que tengan un solo uno en su representación binaria, los que tengan 2 unos y los que tengan 3, y así sucesivamente. Entonces, lo que sigue, mis estimados, es estar revisando, por ejemplo, entre grupos que solo cambie un solo bit. Es decir, por ejemplo, si yo comparo, voy a ponerlo de otro color para que podamos alcanzar a apreciarlo. Si yo comparo el 0 con el 1, si se fijan, todos ellos son iguales excepto este último bit. Entonces cambia este último bit. Entonces, en la siguiente columna, yo voy a tabular, por ejemplo, todas aquellas combinaciones que solamente cambien un solo bit. Entonces, pues vamos a ver. Yo voy a poner la combinación 0,1, es decir, en los min términos 0,1. ¿Y cómo quedaría? Fíjense bien. Entonces queda 0, 0, 0, porque los tres tienen 0, 0, 0, pero el que cambia le voy a poner una raya. Y eso entonces significa que ese término pues se va. Vamos a ver con quién más. A ver, el 0 con el 2 también lo puedo comparar. 0 con 2 voy a comparar entonces con lo único que queda es 0, 0. El que cambia es el término C. Entonces, y se queda el otro como 0. También puedo comparar, fíjense que ahorita estoy comparando grupo 0 con grupo 1, porque pues por eso se agruparon de esa manera, para poderlos comparar que solamente cambien uno. Entonces, grupo 0 con grupo 1, pues van a resultar estas combinaciones. A ver, vamos a ver. 0 con el 8 también. Entonces, 0 con el 8, pues el que cambia es el primero y los demás se quedan en 0. Entonces, de ahí lo que hice fue, pues ya se hizo el primer grupo a partir de la combinación de grupo 0 y grupo 1. Entonces, de esta manera quedan ahora, pues cancelados, se podría decir, ¿sí? En pocas palabras, los términos que cambiaron una sola vez. Ahora, vamos a hacer lo mismo
ahora comprobando grupo 1 con grupo 2. O sea, aquí, por ejemplo, yo tengo que comparar quién cambia una sola vez. Entonces, por ejemplo, voy a comparar el 1 con todos ellos. A ver, 0001, vamos a ver con quién. Por ejemplo, yo podría observar que el 1 y el 5 pues son iguales porque ambos tienen un 1 al final. Ambos tienen al principio un 0 y también tienen un 0 en la parte de C. El que cambia es la B. Entonces yo puedo decir que el 1,5 quedaría de esta manera. 0, raya, y bueno, queda 0,1. El 1,5 sí lo puedo comparar. A ver, vamos a ver entonces el 1 con otro. A ver si el 6 no, el 6 cambian pues todos prácticamente, excepto el A. Entonces el 6 no. El 9 sí. Miren, vean, 100, 100 y el que cambia es el primero. Entonces vamos a poner 1,9 y entonces el que cambia es raya, el primero, 001. Finalmente, 1 con el 10, vamos a ver si cambia, ¿no? Pues cambia cambia entonces cambian dos, entonces ya. Con el 1 ya quedó. Vamos ahora a comparar el 2 con todos ellos. El 2, por ejemplo, podría yo compararlo con el 6, porque con el 5, si se fijan, cambia y cambia y este. Entonces, no. Pero el 2,6 sí lo puedo hacer y quedaría de esta manera. 0, raya, raya, 1 y 0. Vamos a ver el 2 con alguien más, con el 9 tampoco, con el 10 sí se puede. Entonces 2,10. Y bueno, ¿cómo quedaría? Raya, 0, 1, 0. Y finalmente vamos a comparar el 8 con todos estos términos que tenemos del grupo 2. El 8 vamos a ver con quién, parece que con el 9, porque miren, tienen 1, 0, 0 y el 1 es el que cambia, ¿no? Entonces el 8 con el 9, entonces queda 1, 0, 0, raya. Y finalmente el 8 con el 10, efectivamente. Entonces queda 1, 0, raya, ese es el que cambió, 0. Y bueno, ahí he terminado con esta combinación del grupo 1 con el grupo 2. Fíjense que pues se hizo esta nuestra agrupación nueva. Y finalmente, pues ahora me tocaría revisar el grupo 2 con el 3 para formar un último grupo, ¿sí? Esto parece el fútbol, soccer, ¿no? Cuando están trabajando las eliminatorias, ¿no? Entonces van haciendo las agrupaciones y demás, algo así parecido. Bueno, para quienes les guste el fútbol, soccer, ¿no? Por ejemplo. Bien, vamos a revisar entonces grupo número 2, que solamente igual, cambie 1, con el grupo número 3. Entonces comenzamos el 5 con el 7 y el 14, vamos a verificar, el 6 con el 7 y 14 y así sucesivamente. El 5 con el 7 pareciera que sí, vamos a ver, es 0, 1 y 1 al final, el que cambia es el término de la C. Entonces vamos a dejarlo como 0, 1, raya, 1. Y de ahí pues ya, el 5 con el 14 pues no. Vamos a revisar el 6 con el 7, sí. El 6 con el 7 quedaría entonces 0, 1, 1, raya. Vamos a ver si el 6 con el 14 se puede. También el 6 con el 14. ¿Y cómo quedaría? El que cambia es el primero, ¿sí? Y queda 1, 1, 0. Finalmente me queda el 9 con ellos, ¿no? El 9 cambia todo prácticamente. Y pues quedaría yo creo que el 10 con el 14. Sí, porque con el 7 también no, cambia todo. Entonces el 10 con el 14, si se fijan, el que cambia es el de la B. Entonces queda 1, raya, 1, 0.
Bueno, pues entonces aquí ya tenemos otra agrupación, ya tenemos ahí como tal esas agrupaciones y bueno, voy a continuar otra vez, ya se imaginarán. Voy a hacer entonces la comparación de este grupo con este grupo y voy a tener una nueva agrupación. Entonces, igual que cambien uno solo. Vamos a ver, el 0,1, vamos a comparar el 0,1 vamos a ver con quién más. De este grupo, pues pareciera que deben de tener 0, 0 raya. Aquí identifiqué que con el 8, 9, 0, 0 raya y el que cambia es el primero. Entonces voy a poner que es el 8 con el 9. Y entonces, ¿cómo quedó? Pues el primero es el que cambió, es raya, 0, 0 raya. Bien, vamos entonces, yo ya no identifico otro, vamos con el 0,2, el 0,2, vamos a ver con quién. Y pareciera que con el 8,10. Vamos a ver cómo queda con el 8,10. Pues básicamente el que cambia es el primero, queda 0, raya y 0, ¿no? Entonces, ese es el que cambió, el 0,2 con el 8,10 y hasta ahí creo. Y finalmente el 0,8. Vamos a ver el 0,8 con quién. Bueno, acabo de identificar que podría ser con el 1,9. Fíjense que tienen raya 0,0 y el último es el que cambia. Entonces 1,9. Entonces es raya 0, 0 y pues cambia raya. Y finalmente vamos a ver si el 0,8 con algún otro y pareciera que con el 2 y el 10. Entonces 0,8, 2 con el 10 y entonces quedaría raya, ¿sí? 0, raya, 0. Y entonces ahí he formado un nuevo grupo de estos dos. Ahora, si se fijan, pues ya voy a verificar si estos dos también hay alguna combinación. Y bueno, vamos a ver. Y yo lo que podría identificar es, por ejemplo, el 2,6. Es que ya empieza a volverse más complicado porque pues eh, para que se parezcan dónde tienen la raya, dónde está el 0 y el 1 igualitos, pues he identificado que el 2,6 y el 10,14, por ejemplo. ¿Qué significa? Que el 2,6 y el 10,14, fíjense que los dos tienen raya 1, 0. Entonces el que cambia es el primero. Entonces, ¿cómo quedaría? Raya el primero y luego tienen una raya y luego tienen 1, 0. Y bueno, vamos a ver quién más. El 2 con el 10, por ejemplo, con el 6,14. Vamos a ver por qué. Fíjense, tienen raya y al final tienen 1, 0, el que cambia es el del medio. Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, pues déjenme poner aquí es el conjunto de mis términos 2,10, 6,14, ¿no? Entonces quedaría raya, raya, 1, 0. Bien, ahora, yo le podría seguir, pero pues si yo llegara a comparar, si se fijan, yo ya no puedo agrupar una cuarta columna. ¿Por qué? Porque yo ya no veo que cambien de este grupo a este grupo una sola vez. Entonces, técnicamente ahí ya podría decir que pues ya tengo identificados los términos que se pudieron agrupar. Ahora, me faltó comentarles que de aquí, por ejemplo, yo todos los utilicé, ¿sí? Todos se utilizaron, todos se combinaron técnicamente. Pero de acá, por ejemplo, si se fijan, yo utilicé el 0,1 con el 8,9, ¿sí? Utilicé el 0,2 con el 8,10, ¿sí? Con el 8,10. Luego, utilicé el 0,8 con el 1,9. El 0,8 con el 2,10. Aquí está. El 2,6
con el 1014 y el 210 con el 614. ¿Sí? He utilizado todos ellos. Entonces, ¿qué me lleva a pensar? ¿Se dan cuenta que quedaron libres? O sea, no se pudieron combinar, o sea, quedaron estas combinaciones, pero me quedaron libres, por ejemplo, mi término, y le voy a decir que se llama implicante primo. ¿Por qué? Porque no lo pude combinar, pero ahí se va a quedar. También este quedó libre, ¿sí? Implicante primo, no lo pude combinar. Y también implicante primo, no los pude combinar, ¿sí? Ahora, de esta columna, pues esos quedaron, no pasaron a la siguiente ronda, se podría decir, para poderse simplificar. Entonces, vamos a ver qué pasa con esos famosos implicantes primos. Bien, voy a revisar la tercera columna. Bill McCluskey dice, bueno, cuando te queda esta tercera columna, vamos a hacer entonces lo siguiente. Pónganme mucha atención en esta parte. Bueno, cuando ya no puedo identificar quién cambia, ahora puedo identificar términos redundantes, ¿sí? Es decir, si se repiten. Por ejemplo, podría identificar que aquí tengo el 0189, pero acá también 0819, ¿sí? Entonces, o sea, son los mismos al final de cuentas. Entonces, solamente me voy a quedar con uno solo. Entonces voy a tachar y me voy a quedar con este. Entonces voy a anotarlo como bolita, bolita, que son los que yo ahorita seleccioné como términos redundantes. Voy a ver si hay algún otro término redundante. Y sí, miren, está el 08210 y aquí está 08210. Entonces voy a hacer que le voy a poner triangulito, se combinó con ese. Entonces, pues me voy a quedar solamente con el 0189, con el 02810. O sea, son redundantes. Y estos, si se fijan, también se reducen. Entonces, digo, no es que se reduzcan, pues ya no lo voy a necesitar los dos. Entonces, pues voy a tachar y me voy a quedar con el de arriba y le voy a poner nada más que estos se compararon, ¿no? Como con cuadrito. Entonces, técnicamente podría decir entonces, cuando identifico los términos redundantes y los que me quedan libres, quedan entonces también, se les conoce como implicantes primos. Este es un implicante primo, este también es un implicante primo y finalmente este también es un implicante primo. Entonces, si se fijan, me quedaron 6 implicantes primos. Ahí ya podría terminar la expresión y la expresión quedaría, o sea, si yo me quedo de esa manera, pues quedaría como, a ver, pues la suma de todos los implicantes primos que quedan. Por ejemplo, esto es A negada, C negada, D, ¿sí? Entonces es A negada, C negada, D, más. Quedaría el que sigue, es A negada, B, A negada, B, ¿sí? Es que estoy redactando. C se va y D queda, ¿sí? Y luego más otro implicante primo, quedaría A negada, ¿quién más? B, C, ¿sí? Y bueno, estos últimos, si se fijan, quedan un poquito más reducidos. Quedaría como B negada, C negada, ¿sí? B negada, C negada. Otro implicante sería B negada, D negada. B negada, D negada. Y finalmente, el último implicante primo sería C, D negada. Hasta ahí quedaría, por ejemplo, pues ya la expresión booleana. Pero todavía pudiera hacerse una nueva comparación, porque pudiera yo a lo mejor, pues, buscar alguna optimización, ¿no? De esta expresión booleana.
Entonces vamos a continuar con ello. Y ahorita voy a retomar estos min términos que quedaron, que técnicamente se les conoce como implicantes primos, y los voy a acomodar de la siguiente manera. Vamos a ver. Entonces, en esta tabla, por ejemplo, yo lo que voy a hacer, estas son las tablas de los implicantes primos, ¿sí? Voy a agarrar los implicantes primos. Aquí voy a poner los min términos, 0, 1, 2, luego el que sigue es el 5, el 6, el 7, 8, 9, 10 y 14, ¿sí? Entonces, voy a poner de este lado los implicantes primos que quedaron. Por ejemplo, voy a ponerlos primero los de 2 variables y luego los que quedaron de 3 variables. Los voy a acomodar. Entonces, quedó B negada, C negada. Y eso será la combinación 0, 1, 8, 9. También quedó la combinación 0, 2, 8, 10, que dio como resultado B negada, D negada. También tengo la combinación 2, 6, 10, 14, que dio la combinación C, D negada. Y los últimos tres tengo 1,5, que dio A negada, C negada, D. 5, 5,7 quedó, es A negada, B, D. Y el último que quedó es 6,7, A negada, B, C. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, estimados? Bueno, pues voy a poner voy a estar identificando en dónde este min término a quienes, bueno, este implicante primo más bien, a qué min términos correspondía. Y correspondía al 0, al 1, al 8 y al 9. Eso es lo que voy a hacer. Ahora, el BD correspondía al 0 y al 2, al 8 y al 9. C denegada correspondía al 2, al 6, al 10 y al 14. Este de aquí solamente al 1 y al 5. El de acá 5 con 7. Y finalmente 6 con 7. Entonces, ¿qué va a suceder ahora, mis estimados? Ya casi terminamos, ¿sí? Entonces, déjenme ver si puedo. No tengo algo tan. Bueno, vamos a subrayarlo con un color un poquito. Lo voy a poner en azul. Bien, fíjense bien. Vean ustedes que ahorita vamos, o sea, todos estos son implicantes primos, todos estos son implicantes primos. Pero ahora voy a buscar algo que se llama implicante primo esencial. Ese es el que ahora voy a buscar. ¿Quiénes son? Bueno, vamos a identificar, por ejemplo, si lo vemos por columnas, si se fijan, el 0 tiene 2 tachitas, el 1 tiene 2, pero vamos a identificar qué columna queda, por ejemplo, a ver, espérenme tantito, aquí me equivoqué, ahorita acabo de ver, que es el 0, 2, 8 y 10, perdón, aquí puse déjenme borrarlo, ¿viste? Sí, y vamos a poner, entonces era 0, 2, 8 y 10. Ajá, sí, me había confundido de columna. 0, 2, 8, 10, 2, 6, 10 y 14. Bien, excelente, ya quedó. Entonces, ahora lo que vamos a identificar es, por ejemplo, cuáles son las columnas que quedan con solamente una tachita. Por ejemplo, acabo de identificar que, por eso me di cuenta del error, ¿sí? Que la columna 9 quedó solita,
y la columna 14 quedó solamente con una X, o sea, 9 con una sola X y 14 con una X. Entonces, a estos dos se les conoce como implicantes primos esenciales. ¿Sí? Esos son los implicantes primos esenciales. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues ya por último, ya vamos a acabar. Sí está largo Phil McCluskey, pero créanme que computacionalmente hablando es lo mejor. Entonces, eh, ¿qué significa que tenemos que hacer? Bueno, una vez que identifican cuáles son las columnas que quedan con una sola tachita, es decir, se utilizó una sola vez esa combinación o bueno, ese min término, entonces vamos a subrayar toda la toda la fila de los implicantes esenciales, toda la fila, ¿sí? Y lo que sigue es, vamos a cubrir las columnas de las filas subrayadas. A ver, vamos a hacer eso. Entonces, por ejemplo, esta la vamos a tachar, esta también la vamos a tachar, hoy me quedó muy chueco, pero ¿por qué la vamos a tachar? Porque pues ahí tenemos, o sea, estoy agarrando esta raya amarilla, esta X, y la voy a tachar con la otra X. Fíjense, todo esto lo que se tiene que hacer. Acá no. Eh, bueno, sí, porque tengo la amarilla, entonces la voy a subrayar aquí. Acá, por ejemplo, en esta no tengo una X, entonces pues no voy a subrayar esta. Esta sí es una X, voy a subrayarla. En esta, pues acá, subrayo acá. Si se fijan esta, pues no tengo ninguna X en esta amarilla y amarilla, no las tengo, entonces no voy a subrayar. Y tengo este como tal. Entonces se dan cuenta que hubo algunas columnas que no quedaron subrayadas. Entonces, fíjense bien, vamos a ver cómo va quedando la función final. Bueno, voy a agarrar los implicantes primos esenciales. ¿Quiénes son? Estas rueditas. A ver, vamos a ver quiénes son esas rueditas. Entonces quedó esta X, sí, quedó que es B negada, C negada. Entonces es B negada, C negada es un implicante primo esencial, más otro implicante es C denegada. Y vamos a ver si quedan algunos más. Y es que precisamente estamos viendo que es por aquí, por ejemplo, en estos tres, va a haber una coincidencia, va a haber una coincidencia que en el mapa de Karnoff quizá no lo veríamos, pero vamos a ver qué es lo que sucede acá. Por ejemplo, vamos a identificar quiénes son de manera horizontal a quienes cubren, por ejemplo, en ambos. Por ejemplo, si yo, fíjense, ya esto es lo último. Vamos a revisar. ¿Con qué color lo pondré? Vamos a ponerlo con rojo. Bien, si se fijan, esta X solamente, o sea, voy ahora a verme de manera horizontal, ya no vertical, ¿sí? Esta X no considera ni aquí ni acá. Esta X solamente considera aquí, pero nunca acá, ¿sí? Pero esta X, por ejemplo, esta X considera a ambos, pero como esta, o sea, no le importa la del medio porque ya fue subrayada anteriormente. Entonces, por ejemplo, si yo agarro esto, significa que cubro tanto esta como este implicante. Entonces, este término, por ejemplo, queda A negada, B, D. Ya no me importó el del medio, ¿por qué? Porque ya fue subrayado. Entonces, los últimos que quedaron, tengo que coincidir cuál es el término que abarca ambos lados. Por ejemplo, tengo la columna 5 y la columna 8. ¿Cuál es de los tres
tiene de los dos min términos más, digamos, comunes, se podría decir. Y si se fijan, si yo agarrara A negada, C negada, D, pues no me cubre la otra columna. Y si agarro A negada, B, C, solamente me cubre esta columna, pero no la de acá. Entonces necesito agarrar un solo min término que me cubra, pues técnicamente los tres. Y bueno, el único que pudo abarcar la columna 5 y la columna 7, que no fueron subrayadas, fue este min término. Entonces, mis estimados, con Quinn-McCluskey, este método así quedaría. Si es largo, pero pues ahora sí que computacionalmente hablando, es más fácil acomodar todo de manera tabular y para una computadora esto sería mucho más rápido que estar haciendo búsquedas en una matriz. Bueno, que lo que era el mapa de Carnot. Muy bien, estimados, entonces esperemos que este video les haya servido para entender cuál es el método Quinn-McCluskey y les dejaré una actividad sencilla para reforzar este tema. Muchas gracias.